Buenas tardes. Estoy revisando ya la última unidad de peritaje, es la unidad número 5, en la cual estoy revisando el tema del cual se trata esta unidad. Es el consentimiento informado y autopista psicológica. Pues realmente dentro de los temas de esta unidad, que está muy interesante, me ha llamado la atención en sí el tema sobre el consentimiento informado, de lo cual pues no he tenido realmente mucha información, pero luego de revisar esta unidad pues puedo eh, dar más o menos un concepto de lo que se está tratando, de lo que trata este tema. Es así entonces que puedo hablar sobre una definición de consentimiento informado, en lo cual el consentimiento informado nos dice que es un proceso mediante el cual el sujeto confirma voluntariamente su deseo de participar en un estudio en particular después de haber sido informado sobre todos los aspectos de este, ya que sean relevantes para que tome la decisión de participar. El consentimiento informado se documenta por medio de un formulario de consentimiento informado, es decir, pues es un formulario, ¿no?, que se debe llenar indicando pues que uno consiente que hagan tal o cual declaración o que uno se hace responsable de tal o cual declaración. Entonces, este consentimiento informado tiene que ir firmado para que tenga validez, y así también tiene que ir con la fecha, es decir, tiene que ir fechado como más o menos se conoce en cuanto a leyes. Por lo tanto, el consentimiento informado debe entenderse esencialmente como un proceso y por conveniencia un documento con dos propósitos. Pues todo tiene un propósito, ¿no? Es por eso que el consentimiento informado tenemos dos propósitos que son muy importantes. Uno de ellos, el principal diríamos, es asegurar que la persona controle la decisión de si participa o no en una investigación clínica. Esto debe ser muy importante, ¿no? Eso es decisión ya de la persona si da o no ese consentimiento. Así también debe asegurar que la persona participe solo cuando la investigación sea consciente con sus valores, intereses y preferencias. Esta definición es el segundo punto, pues que es uno de los propósitos importantes. Hay que tener muy en cuenta de asegurar que la persona participe solo cuando la investigación sea consistente. Si no, ¿para qué va a participar la persona? ¿No es cierto? Entonces, continuando pues con este concepto de consentimiento informado, nos dice la unidad que el consentimiento informado en psicología es un deber del psicólogo y un derecho del usuario como, como deber es obligación del profesional de informar a su usuario de manera clara, oportuna, veraz y completa del proceso que seguirá la presentación de sus servicios en cualquier área de la psicología, cerciorándose, hay que ser muy puntuales en esto, cerciorándose y asegurándose de que el usuario lo ha entendido, es decir, se ha entendido realmente lo que es importantísimo lo que él va a hacer. Hay que hacerle conciencia de lo que él está haciendo y sobre lo que está firmando, ¿verdad? Para que no lo sorprenda después y no venga como que a tener problemas. Es así también que podemos mencionar por qué es importante el consentimiento informado. El consentimiento informado, más que un derecho y un deber, es un proceso, como habíamos mencionado, un diálogo en razón a que se establece entre el psicólogo y su usuario. Un diálogo entre dos partes y su objetivo, que es importante, hay que destacar cuál es el objetivo del consentimiento informado. El objetivo es la búsqueda de mecanismos y estrategias psicológicas en procura del bienestar del usuario y garantizando que pueda ejercer su autonomía. Eso es importante destacar, pues el objetivo que da o el objetivo que tiene el consentimiento informado.
de acuerdo con las reglas del derecho, porque ustedes saben todo esto pues va ligado al derecho. Cada vez que se establece una obligación de una parte, surgen unos derechos de la otra. En ese sentido, las obligaciones del profesional de la psicología, es decir, el psicólogo, tiene que hacerle ver al usuario que tiene sus derechos y los deberes del usuario. Son los derechos del psicólogo. Recuérdese que el artículo 36, establecido en el 2100, da e indica los deberes del psicólogo con las personas objeto de su ejercicio profesional. Entonces, en consecuencia de lo que hemos mencionado, para hacerlo más entendible esta partecita que está un poquito medio que me confunde. Entonces, para comprender mejor, nos dice que las personas objeto del ejercicio profesional, es decir, los usuarios del psicólogo, son los recipientarios de los derechos y como titulares de ese derecho, el psicólogo no le queda más que cumplirlos y hacerlos cumplir. Hay que cumplir nada más los derechos, ¿no es cierto? Derechos que se necesitan. Así también, las condiciones para el consentimiento informado. Esto es importante destacar. Las condiciones del consentimiento informado, tenemos algunas, pero de las cuales son muy interesantes. Podemos mencionar que solo puede presentarse cuando su causa y efecto son ilícitos. O sea, no se puede nomás pedir un consentimiento informado porque sí. Necesita ser este consentimiento informado por causa o por problemas ilícitos, por problemas que se necesita pues realmente averiguar, concientizar, buscar, ¿no es cierto? Esos problemas ilícitos que están causando realmente malestar, sea de tal o cual tema. Así también como segundo punto, dentro de las condiciones para el consentimiento informado está que debe ser voluntario y carente de vicios. Voluntario porque él va a firmar, porque él se va a hacer cargo. Carente de vicios, pues porque no tiene, pues, digamos, ningún problema en manifestar cómo es, qué es y cómo es la persona. A mi parecer me da esa idea, ¿no? De carente de vicios, así lo interpreto yo. Así también expresar con claridad las condiciones y limitaciones del secreto profesional. Este es como tercer punto. Y continuando con el siguiente punto, es en entornos forenses deberá aclarar su derecho a la no declaración en contra de sí mismo o en contra de su cónyuge, compañero, permanente o parientes dentro del cuadro de grado de consanguinidad. Eso es importante, ¿no? Hay que ver eso para poder firmar el consentimiento informado, que no esté tan relacionado con la familia. Y legalmente capaz de obligarse a sí mismo, es decir, las situaciones en las que no puede hacerlo es cuando. O sea, hay que tener en cuenta estas situaciones para no poder firmar esa condición que pide el consentimiento informado. Aquí menciona 3 puntos. Uno de ellos es el estado mental del paciente, si no es normal. Hay que tomar en cuenta también si el paciente se encuentra en estado de inconsciencia, porque si no, pues no, realmente no va a servir de nada si el paciente está totalmente inconsciente. Y como tercer punto tenemos que el paciente es menor de edad, si el paciente es menor o no de edad. Entonces, estos son los puntos que hemos mencionado y son las condiciones para el conocimiento informado. Pero en esta oportunidad también me gustaría hablar sobre los menores de edad y personas incapacitadas. Sobre este tema, esta unidad menciona que se debe aclarar que lo que se entiende por menor de edad para la emisión del consentimiento informado es pues realmente a partir de lo que la ley consiente, que se encuentra en un rango de 0 a 18 años. Y sin embargo, esto tiene subcategorías.
Las subcategorías son las siguientes. Llámese infante o niño todo el que no ha cumplido 6 años, impúber el que no ha cumplido 14 años, adulto, el que no ha dejado de ser impúber, mayor de edad o simplemente mayor, el que ha cumplido 18 años y menor de edad o simplemente menor, el que no ha llegado a cumplirlos. Entonces, como vemos, pues son algunas edades, algunos puntos, ¿no?, que mencionan en cuanto a la edad, y eso pues hay que tenerlo muy en cuenta al momento que se requiera. Así también pues dice, es por ello que la ley ha señalado que en términos de capacidad legal, la cual está ligada a la capacidad de disposición, de la que a su vez se desprende la capacidad para conseguir, es decir, de dar el consentimiento. No es lo mismo un menor de 14 años que uno mayor de esta edad. En otras palabras, como nos indica la unidad, en términos de capacidad ha establecido en tratándose de una edad límite entre los 14 años. Hay que tener 14 años para poder firmar ese consentimiento informado. Entonces, más o menos, pues, he dado un punto de vista en cuanto a lo que es el consentimiento informado, a lo que yo he entendido de lo que es el consentimiento informado. Hay mucha más información de este importantísimo tema, pero en conclusión se puede indicar que, mire, hemos aprendido que un menor de 14 años no puede dar el consentimiento informado. Así también es importante que este documento tan valioso lleve su firma, lleve la fecha, porque si no, no tiene ninguna validez. De igual manera, pues tiene algunos parámetros, como los he mencionado anteriormente, para poder medir su validez, ¿verdad? Entonces es así que realmente hay muchas condiciones para medir el consentimiento informado. Y en un resumen pequeño sabemos que solo se puede presentar cuando su causa y objeto son en ilícitos. Así también tiene que ser el consentimiento informado de parte del usuario cuando él dé realmente y él se sienta con el deber de dar este consentimiento informado, ¿verdad? Así también se menciona que no deben involucrar a padres, a hermanos, bueno, mucha gente que está dentro de grado de consanguinidad, ¿no es cierto? Eso también menciona para el consentimiento informado. Y pues eso es lo que puedo mencionar en cuanto al tema que me ha llamado la atención en esta unidad. Como les mencionaba al inicio, pues que es muy importante. Muchas gracias y buenas tardes.